Mis alumnos son chavales del Colegio San José de Reynosa y bueno, son de primero de la ESO, ¿vale? ¿Qué cursos estáis vosotras? En cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, vale. Y bueno, han estado haciendo el proyecto en toda la clase, todo primero A y todo primero B, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer, nosotros tenemos dos aulas contiguas en que abrimos unas puertas, bueno, no sé si veis, como está muy desenfocado, ahí hay unas puertas que abren y nos juntamos todos. Entonces lo que voy a hacer es, en un minuto, prepararles todos aquí delante del proyector para que os puedan ver bien y ya os contáis pues las cosas que os tenéis que contar, si os parece. ¿Vale? No sé si lo queréis hacer en inglés o en español. Español. Arturo, ¿en español? Dicen que en inglés. Vale, no, yo lo había preparado un poco, como no sabía qué grupo lo había hecho en inglés, yo lo había preparado en inglés, pero vamos, hablamos en español, sin problema, ¿vale? Bien, pues voy a abrir las puertas y os voy pasando, chavales. Ángela, ven un poquito aquí. Ven para acá. Es decir, como se ve muy desenfocado, os pongo de uno en uno para que se vea mejor, ¿vale? Bien, ponte. Pues coge la cámara. Como el móvil. Vale, Yo soy Ángela y fui una de las 4 que fueron a la Feria de la Ciencia a presentar. Ya, pero es que si me da igual. A la Feria de la Ciencia a presentar nuestro proyecto y hay otros 3 que fueron conmigo. A ver, que no se oye. ¿Y qué más digo? Presento ya. ¿Y sobre qué va vuestro proyecto? Genética. ¿Y cómo va eso? Pues la epigenética es el estudio de la genética sin alterar la secuencia de ADN. Entonces, estudiamos cambios en el fenotipo de una persona sin que altere a su secuencia de ADN, sin que altere el genotipo. Cómo su ambiente le afecta a la persona, pero no a su ADN. Sí, a su sí. ¿Y de qué instituto sois? ¿De dónde sois? De Cayón, o sea, de Cantadeo, también. Ah, bueno, claro. De Lope de Vega. De Cayón. Yo no oigo. ¿De qué? De Cayón. Es que no se oye. Vale. Sí, pero sí. Mira que... Mira, ¿nos podéis explicar un poquitín? Ten en cuenta que son alumnos de primero de la ESO. No me veo nada. Vale, son alumnos de genética, pues más bien poquísimo, ¿vale? Entonces, explicarles unos conceptos generales de lo que es la genética y luego, si podéis, un poco más concreto de lo que ha sido vuestro proyecto, si os parece, ¿vale? Os dejo a todo el grupo, aunque sea borroso. A ver, ¿eh? Es que no se les ve. Mira, oye, mirad, vamos a compartir la pantalla. Mira, vienes aquí a compartir pantallas y entonces inicias la compartición de la pantalla y no sé si estáis viendo la pantalla. Así lo veis de mal. Uf. ¿Veis mis secretos aquí, los exámenes y las notas y tal? Bueno, pues no sé cuál prefieres. ¿Cuál prefieres? De biología. De biología. Venga, vamos a coger una presentación de PowerPoint. Bueno, el de Albacete el de Albacete teníamos para... Venga, entonces mira, venga, este va. Este, ¿no? Bueno, da igual que esté en inglés, estos niños no son como yo. Ahí estamos. Bueno. ¿Veis qué tal veis la pantalla? Sí. Sí, eso lo vemos perfectamente. Lo que veo Vale. es ¿Esto qué hago? Para que... Yo me imagino que así, lo quito. Sí. Si no, claro, si no le da el rojo, cierro la pantallita, ¿no? Nada más. Ah, o esto lo minimiza. ¿Qué pone aquí? Cambia... No. A ver, pero le ponemos una esquina. Bueno. Mira.
Ahí. Es que la... Bueno, venga, ya está. Aquí, venga, ahí os dejo con los chicos, ¿vale? Con las chicas. Vale. ¿Por qué no está por otro lado? Porque la cámara está fallando, no sé. A ver, lo verá. Espera, que os van a contar lo de qué va. Confirmadme que veis la pantalla. Sí, Sí, No, lo vemos perfectamente en la presentación. Vale. Bueno, pues este es nuestro proyecto de epigenética. Somos Elena, Tania, Paula y Nayara. Es que esto era para un viaje a Albacete que al final no se pudo hacer. Bueno, esto es de donde somos, que somos de Cantabria, de Santa María de Cayón, de Ríos Lope de Vega. es por si alguno sabéis, ¿alguno tiene una idea de lo que es la genética? Vale. Bueno, pues todos provenimos de una célula que se dividió en muchas células, y todas esas células, aunque como sabréis tienen distintas funciones, como por ejemplo las células que forman los músculos o las neuronas, por ejemplo, todas ellas tienen el mismo ADN, ¿vale? Tienen la misma información. Vale, pues entonces aquí el ADN es una herramienta que utilizamos en la que tenemos una información para formar nuestro organismo, para que funcione, para su funcionamiento. Y el ADN se transmite de los padres a los hijos. El ADN está compuesto por unas pequeñas porciones que son los genes, que es la mínima expresión de la genética. Y bueno, la epigenética. La epigenética es lo que estudiamos nosotros y es la activación y desactivación. ¿Os acordáis que os he dicho que todas nuestras células tienen una misma información? Pues para que puedan hacer distintas funciones se activa distinta información. Entonces, por ejemplo, las neuronas tienen activadas una información, por ejemplo, aquí lo veis, tienen activada una información para realizar su función. Y las células adiposas, por ejemplo, tienen otra información. Vale. Y la epigenética, lo que estudiamos nosotros son los cambios epigenéticos. Como una persona cambia sin cambiar su secuencia de ADN. Aquí veis una persona que cambia su aspecto sin cambiar su secuencia de ADN. Vale. Y entonces lo que nos hace a todos iguales, pero a la vez distintos. Y esto es lo que he explicado antes, en que una célula, pues, por ejemplo, aquí, para realizar su función, la primera célula no necesita una información innecesaria, no necesita para realizar su función. Y la otra, en cambio, otra información. Aunque todas tienen la misma información, unas se desactivan y otras se activan para realizar distintas especialidades. Y bueno, tenemos algunos ejemplos de la epigenética, como son las abejas y las hormigas. Pues hay dos tipos de abejas, o sea, que son las trabajadoras y las reinas, y se diferencian en su tamaño y en sus funciones, porque las reinas se encargan de fabricar la miel, o sea, de elaborar los alimentos y eso, y las trabajadoras son los soldados que se encargan de proteger. Pero bueno. No, que las reinas son las reproductoras, solamente su única función es la reproducción, y las trabajadoras de fabricar. Pues que todas las abejas tienen el mismo ADN, solo que debido a la epigenética, pues están las abejas reina que desempeñan una función y después las trabajadoras. ¿Y por qué? Aquí fundamos que por qué se debe a esta diferenciación, porque se debe que unas se realizan una función y otras otra, y esto se debe a la alimentación, porque las abejas reinas se alimentan de de jalea real, y las trabajadoras solamente las primeras semanas se alimentan de jalea real y luego de polen y de miel. Por eso realizan distintas funciones y tienen distintos tamaños. Y después las hormigas. Las hormigas están las trabajadoras y las soldadas.
Las soldados son las que protegen el hormiguero y las trabajadoras son las que se encargan de traer la comida y eso, pero todas tienen el mismo ADN y tienen distinta apariencia y distinta conducta debido a la epigenética. Y hay estudios que dicen que es mediante dando unos suplementos a las hormigas soldado pueden llegar a ser hormigas trabajadoras. A ver, hemos hecho un estudio en los gemelos porque los gemelos es la mejor forma de ver cómo con una misma secuencia de ADN cambia el fenotipo, o sea, son diferentes. A lo largo del tiempo pasan a ser diferentes, tienen distinta apariencia, pero tienen el mismo ADN y se han criado en el mismo embrión y en la misma casa, en el mismo núcleo. Estos son Sergio y Raúl. Y bueno, nos ha llamado la atención les hicimos unas entrevistas y nos ha llamado la atención que siempre han sido iguales, pero uno de ellos dice que a partir de los 20 años se fue a vivir a Gijón y cambió mucho su forma de vida, entrenaba todos los días, su alimentación cambió mucho y esto les hizo cambiar. Y estos son ellos pues con unos 20 y algo años. Estas son Jara y Claudia, son dos niñas que tienen 12 años y son iguales, les gustan los mismos hobbies, la misma música, tienen lo mismo, igual todo. Porque desde que son pequeñas se han criado juntas y siguen viviendo juntas en el mismo ambiente y por eso comparten nuestras características. Estas son Virginia y Manuela, dos hermanas de nuestro curso que son totalmente iguales y tienen los mismos gustos y aficiones y respecto a unas preguntas que les hemos hecho contestan distinto en unas ciertas situaciones, por ejemplo en caso de incendios o ataques terroristas, pero por lo demás son iguales. Vale, bueno, pues estos son Leopoldo y Fernando y tienen 19 años y siempre se han criado juntos, pero siempre han intentado ser diferentes y ahora completamente sus gustos y sus aficiones, como han cambiado su núcleo al estudiar en distintas universidades en distintos lugares, pues tienen distintas aficiones y son completamente diferentes. Y son hermanos también de Virginia y Manuela, las otras gemelas. Y estos son Sergio y Pablo, también de nuestro curso, y son totalmente diferentes. Se llevan, bueno, sin más. Y no sé. Pues que uno decía de ellos que deseaba no tener a los hermanos, o sea, son gemelos, se han creado juntos siempre, pero vamos. Pero que se odian, vamos a decirlo así. Y bueno, esto no sé si podrá funcionar. A ver. Es que no estoy muy bien. Creo que no se va a poder escuchar, pero bueno, aquí teníamos unos audios de unos gemelos, entonces poníamos las distintas voces y era para ver si podían diferenciar, a ver si eran la misma persona o no. Porque, por ejemplo, las gemelas más pequeñas tenían unas voces prácticamente iguales, debido a que siempre han tenido el mismo ambiente. En cambio, Leopoldo y Fernando tenían unas voces completamente distintas. Y ya está. Y bueno, aquí la epigenética siempre ha sido todas esas extrañas cosas que no pueden explicarse por la genética. Y ya está. Y esta es nuestra presentación. ¿Quieres preguntarles algo? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Vale, pues ahora un poco nuestro turno. ¿Quién quiere salir a contar el Flight? Alberto Vallejo. Alberto. Vamos a empezar un poco al azar, ¿vale? Alberto, venga, te están nombrando a ti mismo. No, ven aquí, Vallejo. Ven, sal, ven aquí de la cámara. Los dos Albertos. Alberto. Y
no sé, y bueno, tú estás con la cámara, pues más Lucía también, ¿vale? Las enfocas a ellos tres. Vale, yo un poco. A ver. Espera. Que reculo. Lucía, ponte más al lado de Alberto. Si no, no se te ve. Ahí, ahí. Ahora se ve mejor, ¿no? Sí. Vale. Bueno, por favor, os pido un poco de... Espera, es que aquí estoy... Vale. Bueno, pues nada, le expliquéis un poquitín lo que habéis hecho, cómo empezó... Poner más juntos, que no se os los ve. pasos, los procesos, etc. ¿Vale? Venga, Alberto. Vale, tú. Vale, hijo, venga. Pues hemos hecho un proyecto sobre unos nidos. Le desarrollamos en los meses de enero, febrero y marzo y hemos logrado ponerlos en el pantano y para ello hemos tenido que seguir un proceso y ahora vuestro compañero Alberto os lo explicará. Para realizar este proyecto lo que hemos tenido en cuenta seguir era el EDP Process, es decir, el EDP que era Engineering Design Process, es decir, lo que sigue un ingeniero a la hora de trabajar. Este proceso era pensar lo que íbamos a hacer, luego teníamos que poner las ideas en práctica, luego mirar si funcionaban, último, mejorarlas o si ya estaban muy bien hechas, dejarlas ya finalmente. Bueno, y para poder investigar esas cosas hicimos una serie de experimentos para luego mirar la flotabilidad y todas esas cosas. Hicimos uno que era con dos globos mirar uno más hinchado y otro menos y mirar cuál costaba más hincharle. Otro que era en un globo papel con bicarbonato y una pesa de 20 gramos. Y nosotros pensamos que al meterla al agua iba a reaccionar el bicarbonato con el vinagre y primero se hundía y luego flotaba y pues lo hicimos bien. Y luego teníamos un dinamómetro y con diferentes medidas íbamos viendo a ver si cambiaba el dinamómetro cuando estaba en el agua o no. Y el último era en un bol ir metiendo pesas hasta que ir sacándolos hasta que flotase. Y ya. Vale, pues luego para poner los nidos y todo eso consultamos con un profesor nuestro que suele ir al pantano a sacar fotos, que se llama Manuel. Nos dijo el pájaro que era, dónde vivía y todo eso, y entonces pusimos en los lugares que nos indicó. Y luego para fabricar los nidos hicimos uno para la ciencia, que era el pequeño, y luego los grandes, con otros miembros de la clase que quisieron hacerlo, pues les hacíamos cada tarde una hora y media, y luego al final hemos ido los de la Feria de la Ciencia y los que nos íbamos al pantano y ya les hemos echado. Ahora hace falta ver si alidan, que sería lo bueno. El pájaro, sí, el pájaro es el somormujo lavanco y es muy bonito, tiene así unos escritos por aquí y también por aquí. Y así. Hablo de la feria. Hablo de la feria de la ciencia. Y en la ciencia yo no fui, pero por ejemplo estos dos se han ido a la feria de la ciencia y han ganado. Explicarles cómo fue lo de... Bueno, pues teníamos un store y como que la gente pasa un stand y la gente pasaba y pues te iba preguntando cosas, les enseñábamos nuestros experimentos y cómo habíamos realizado el nido y por qué habíamos hecho eso en vez de otra cosa, y también nuestros profesores nos ayudaron y hicimos unos pósters muy grandes que ahora están puestos en el colegio, pues se ve el proceso y las cosas que hemos realizado. Bueno, ¿Cuál, Claudia? que fuimos a poner... No se lo sabe. Ya se lo dice. Preséntate. Bueno, esta historia, pues fuimos a poner los nidos al pantano y un grupo de nosotros fue a poner el primer nido y cuando fuimos a poner el segundo nido nos dimos cuenta de que uno se había hundido y pues el otro nos hundió y hemos volver a coger este nido y lo hemos traído
a volver a arreglarle y ver qué fallaba. Y ya está. Nos dimos cuenta de que lo que fallaba en los tubos de abajo de plástico estaban mal selladas las tapas, entonces se metía al agua. Y para hacer este proyecto, en Drive hicimos como 7 o 8 actividades con las que los profesores nos iban diciendo cosas y teníamos que preguntar respuestas, teníamos que responder preguntas, respuestas, hacer conclusiones y todo esto. Y al final pues llegamos a los nidos y los que lo hicimos mejor fuimos a los nidos, a la Feria de la Ciencia, y los que no también pudieron ayudar y también tuvieron la oportunidad de venir con nosotros sobre los nidos. Esto ha sido todo, creo. Si tenéis alguna pregunta sobre el proyecto, hacérnosla ahora. ¿Tenéis alguna foto de los nidos que hicisteis? Sí. Enfocado. Espera, ¿Tienen el vídeo hecho? Ya, pero... les ponemos el vídeo de lo dame de... un segundo, dame un segundo. Tampoco la pantalla. No, a ver, silencio, please. A ver, por favor, estamos... ¿Vale? Porque si no nos enteramos de nada. Mire, cuéntales que hemos ido a poder, que ha ido un compañero. Han ido un compañero nuestro ahora por el prototipo que hemos llevado a la Feria de la Ciencia y van a enseñar ahora. Les vamos a poner en la vez. Enfócame aquí la pantalla. Es que no veo lo que enfoca. No sé si estoy enfocando. Míralo aquí. ¿Eh? Espera, aguanta. No sé si lo veis. A ver, callad, por favor. Lo tenemos en... Compartir conmigo. No, imágenes temporales. Bueno, no sé si... Arturo, no sé si lo estáis viendo. Subir un poco la cámara. Oye, David, ¿no puedes compartir la pantalla? Pues espera, porque lo he intentado y no he sido capaz. Déjame un... Mira, sí, mira, ya verás, te lo digo. Es arriba, en la parte de arriba, eso somos nosotros, Bien. qué guapo. En la parte de arriba donde pone llamada, ¿sabes? En la pestaña que pone llamada, la parte superior izquierda, Sí, le das ahí sí. y se despliega un menú y abajo del todo está compartir pantalla. No sé si lo ves. No. A ver, aparece, yo no te lo veo, sí, tiene que aparecer compartir pantalla. A ver, en alguno de esos tiene que estar. Dame, mira, enséñales el nido. Voy a ir buscándolo. Bueno. Y mientras os voy a enfocar el nido, ¿vale? Y les explicáis un poquito. ¿Hay un nido de verdad? Este es el prototipo. Este es el prototipo que hicimos. A ver, este es lo que le pintamos. Está hecho 3D. Aquí tenemos los huevos que también hicimos 3D. Y luego aquí está la estructura. Y si puede Lucía la explicará. Bueno, pues lleva abajo 6 tubos con unas tapas selladas que entre el agua. Están todos atados con vidas y luego tiene una rueda y pues le pusimos dentro. Que le vean por debajo. Le pusimos poliuretano y abajo tiene 2 peces para que pueda ir abajo y se soporte. Ángela, enfoca por debajo. Ángela, enfoca por debajo. Ángela, Que sí. que no, las pesas no, eso hay. Y luego también hemos puesto camuflaje para que el pájaro pues le vea atractivo. Quita que eso da ya. También es muy seguro. No pasa nada. Y gracias a los elementos vimos maneras para que no se movería tanto y eso. La estabilidad y la flotabilidad.
moviese tanto. Vale, ahora veis la pantalla, ¿verdad? Sí. Os voy a ir enseñando imágenes de, bueno, estos son los experimentos que os comentaba a los chicos de flotabilidad. Si queréis lo vais comentando. Bueno, esto es lo que hicieron con los dinamómetros en el laboratorio. Aquí tenéis a unos cuantos en plena faena, las pesas en los tuppers, y estas son de allí de la Feria de la Ciencia, que creo que fuisteis también, ¿no? Fuimos Oye, a verlo, pasamos un rato porque estábamos con unos chicos de intercambio de Francia. Pero Estuvimos con otro grupo en la feria. Estuviste con otro grupo, vale. Este es el rato que estuvieron exponiendo. Uno de los criterios, pues debe flotar, evidentemente, si no, vale. Este es el equipo que se presentaron. Y bueno, a ver, casi mejor lo explicáis vosotros. Esto necesito que silencio. Esto es se entrevistaron aquí en la radio local de Reynosa, que se llama Radio Tres Mares. Bueno, y este es el soporte, ¿vale? Estas son fotos de un compañero, se llama Manuel Estebanet, que bueno, es experto en aves y en fotografía, y bueno, tenemos pues un montón de ellas que la verdad son preciosas. Vale, dame un segundín que voy a buscar la parte en la que hemos estado en el pantano. A ver. Bueno, este es el día que hemos ido al embalse del Ebro, ¿vale? Bueno, pues este fue el grupo de chicos que estuvo allí. La embarcación nos la prestó Protección Civil, que esta zona no habían navegado nunca porque, bueno, es una zona hiperprotegida y les costó bastante, porque bueno, está llena de algas y demás, y no conocían muy bien por dónde siguiente caudal para moverse, hasta que bueno, ya fuimos cogiendo profundidad. Aquí lo que están haciendo es camuflar el nido un poquitín para que no se vea pues que realmente su mayor parte está hecho de, y para que flote bien, claro. Y nada, esto ya es por allí el camino. Había mucha niebla, fue un poco pena, pero estos días así primaverales es muy normal la niebla en el pantano. Aquí lo que estábamos es a modo de plomada, mirando la profundidad. Necesitábamos que hubiese unos 3 metros de profundidad. O sea, tiene que cumplir varios requisitos. Lo uno, que no esté lo suficientemente cerca de la orilla, que no le ataque la nutria, ¿vale? Pues es zona de nutrias y entonces comer los huevos que ponen las aves. Entonces tiene que estar lo suficientemente lejos de la orilla, pero además tienes que dejarle bien para que las corrientes y el viento o el pequeño oleaje que se puede generar en el pantano no llegue a la deriva. Por eso el tema de las pesas, que no son esas, lo que pusimos de cuerpos muertos, si vimos alguno, eran pues de estos bloques de construcción. Bueno, le pusimos un poco de sustrato, luego esto se camufla con hierba, ¿vale? Y ahí se supone que el ave pues pone sus huevos. Aquí ya tenéis uno en el agua, ¿vale? Bueno, no era muy fácil hacer fotos, estar a la vez tirando el nido y demás, por eso están así un poco. La estructura consiste, por favor, en 6 tubos, 3 ya sean que están bajo el agua y 3 que están por encima, y un neumático, ¿vale? Entonces, bueno, eso se mantiene ahí, se va sentando, se mantiene y se supone que el ave entra al neumático y pone ahí los huevos, ¿vale? ¿Y este es el primero o el segundo? El segundo, este es el que está bien. El primero se nos fue hundiendo una parte. Luego, claro, una vez que le has echado al agua cuesta muchísimo sacarlo, porque los pesos que lleva, los muertos que lleva para que no se mueva,
pues igual son 30 unos 60 kilos. Ya hubo que sacarlo a pulso. Bueno, esto nada, es una foto de la zona donde están puestos los nidos. Es en la península de la Lastra, conocéis la zona, en el pantano del Ebro. Y vídeo no tengo, chicos. Oye, mira, escúchame un poco. Sí. Estamos ya en los últimos minutos, porque ha tocado el timbre para la siguiente clase, así que no sé si queréis alguna pregunta. ¿Y qué vais a hacer? ¿Un seguimiento de los nidos para ver si al final se anidan o no? O... A ver, respóndela, es una muy buena pregunta. Tú misma, Ángela. Como está cerca de donde vivimos y eso, y el ayuntamiento de eso nos ha dejado las licencias y los botes, podemos ir con ellos a mirar cuando arreglamos el otro nido, a ponerlo, o también podemos ir y coger unos prismáticos y mirarlo. Sí, de hecho, los últimos días de junio, estos que ya han pasado los exámenes, vamos a ir a echar el otro nido, a ver si le arreglamos y lo ponemos. Y luego, pues, por su cuenta, pueden ir a visitarlo con prismáticos y demás, que en bicicleta tiene media hora o así, y sí, haremos un seguimiento como tenemos. Estamos funcionando con SEO Verlight, ellos mismos dan el seguimiento, el propio ayuntamiento de Campo de Yuso, nosotros como colegio, o sea, van a estar muy observados. Desde luego, si anidan, van a ser muy famosos. Joder, pues, oye, que tenéis mucha suerte, ¿eh? Bueno, recibir un aplauso de aquí pequeño, porque somos pocos, pero grande. Vale, Arturo, pues nada.